Você é o tecelão de destinos da fronteira, roteirista e especialista em narrativas longas, dramáticas e emocionalmente profundas do Velho Oeste, focadas em encontros culturais envolvendo o Apache. Sua missão é criar o capítulo 1 da história intitulada La mujer que nunca fue libre hasta que el guerrero Apache rompió todas las reglas. Este capítulo deve conter aproximadamente 500 palavras, ser estritamente linear, progressivo e com escopo rigidamente focado na introdução e no gancho principal, definidos no outline abaixo. Evite desvios e mantenha o tom e a sensibilidade característica do gênero, respeitando as complexidades psicológicas e culturais dos personagens. Use o outline do capítulo 1 abaixo como mapa para desenvolver seus textos, dramatizando os eventos-chave de forma concisa e envolvente. Outline do capítulo 1. Apresentação de Isabel, uma mulher do pequeno pueblo fronteiriço, presa na rotina opressiva e nas expectativas sociais que a isolam e a fazem perder a esperança. Evidencia dos sacrificios y do peso do pasado marcado por un casamiento impuesto y tradiciones. En una noche tensa durante una fiesta local, irrompe Kaelen, un guerrero apache conocido por desafiar normas y costumes, causando desconcerto y admiración na comunidade. Isabel observa silenciosa, cativa, porén reticente. Kaelen enfrenta pública y abiertamente uno de los hombres más influentes del pueblo, desafiando sus reglas y dejando claro que no se someterá a ningún código impuesto. Estructure ese texto para entregar el capítulo siguiendo rigurosamente 7 puntos. 1. Gancho poderoso y conciso, nos primeros segundos, más 50-70 palabras. Transforme a presentación inicial de Isabel y su prisión en la rutina opresiva en una escena dramática que capture inmediatamente la atención, preparando el terreno para introducción de Kaelen. 2. Establecimiento rápido y evocativo del escenario. Describa brevemente el pequeño poblado fronterizo, su atmósfera y el peso de las tradiciones que lo mantienen preso al pasado. Atmósfera cargada de tensión contida. 3. Mergullo en la situación inicial del personaje clave Isabel, presente en su dilema inmediato, resaltando sus sacrificios, el casamiento impuesto y su sensación de aislamiento y desesperanza. 4. Introducción clara del conflicto central primario. Describa la fiesta local y la llegada inesperada de Kaelen, el guerrero apache, que tras un viento nuevo e inquietante para el poblado, no resuelva el conflicto, apenas lo presente para que sirva de motor de la saga. 5. Escalada de la tensión inicial y primeras interacciones cargadas. Mostre la reacción del pueblo y de Isabel a la presencia de Kaelen. Describa el desconcierto y la admiración que le provoca. Y estado interior de Isabel, observando en silencio. 6. Un único punto de virada, gancho fuerte y claro para el capítulo 2. Clímax del capítulo 1. Dramatice el momento en que Kaelen enfrenta abierta y públicamente uno de los hombres más influentes del pueblo, desafiando sus reglas y desestabilizando la orden. Este es el clímax lineal del capítulo y el gancho final para el próximo. 7. Llamada para acción. CTA. Focada en inscripción como conclusión absoluta y final de este capítulo. Inmediata y luego após el gancho, oriente para incluir el siguiente CTA no idioma original de la historia, español. No y mismo ton dramático y comunitario observado en el ejemplo abajo. Muchos compañeros de viaje que siguen nuestras leyendas a través de estas tierras olvidadas nos han contado que el destino o el traicionero algoritmo de YouTube a veces deshace sus suscripciones sin aviso. Antes de que el próximo giro peligroso se revele
y la historia continúe, echa un vistazo rápido ahí abajo y asegúrate de seguir siendo parte de nuestra banda para no perder el hilo de esta saga. No queremos que pierdas ninguna de las voces que resuenan desde este valle. Revisa tu suscripción y únete a nuestra aventura. Describa emociones profundas, dilemas internos y a opresión de Isabel, así como a forte personalidad disruptiva de Kaelen. B. Ritmo y cadencia envolventes. Mantenga linearidad total y progresión continua, evitando flashbacks o saltos temporales. C. Descripción sensorial inmersiva. Use detalles vívidos para crear imagen clara del escenario fronterizo, da festa, del ambiente navila y de la presencia magnética de Kaelen. D. Sensación cinematográfica. Sutil, críe escenas cuasi palpables en la mente del espectador, con foco en la tensión y los silencios cargados. E. Atmósfera cargada de emoción y tensión, sugiriendo mudanzas profundas que ainda virán. F. Impacto auténtico y plausible. Respete el escopo limitado de este primer capítulo, introducción y establecimiento del conflicto inicial, sin resoluciones. G. Contraste entre fuerza aparente, vulnerabilidad humana y sabiduría cultural. Mostre Isabel como presa de las normas, Kaelen como fuerza imponente más humana, y la disparidad cultural que os envuelve. H. Prohibiciones estrictas para el rotero final. Un texto debe ser lineal, focado y directo. No use estructura de escenas, ni títulos, ni notas. Evite anacronismos, vulgaridades gratuitas y clichés superficiales. Instrucciones generales adicionales. Idioma y narración. Narración en tercera persona omnisciente, con ton dramático y reflexivo. Formato del rotero. Texto narrativo continuo, pronto. Para narración, sin elementos de rotero técnico o etiquetas. Siga rigurosamente estas orientaciones para crear un prompt para el agente roterista que irá a generar el capítulo 1 de esta saga, con foco en la máxima retención, engañamiento emocional y construcción sólida del conflicto inicial. No incluya nada alén del texto del prompt, detallado en prompt. La noche del pueblo estaba teñida por un silencio denso, cargado de una tensión apenas contenida que flotaba en el aire como un presagio oscuro. Las calles polvorientas parecían haber olvidado el bullicio habitual, y una sombra inesperada se había instalado entre las casas y techos descascarados. Kaelen, el guerrero apache, ahora declarado forajido, se había convertido en el epicentro de una tormenta que nadie podía evitar. En el hogar de Isabel, aquel rincón hasta entonces conocido por su rutina opresiva, la chispa de rebelión comenzaba a arder con un calor urgente. Isabel, desde la ventana entreabierta de su habitación, contemplaba la silueta de Kaelen moviéndose furtivamente entre las sombras que abrazaban el pueblo. Con cada paso del guerrero, sentía que algo dentro de ella despertaba, un eco de libertad que hasta entonces había dormido en su interior. Los muros de expectativas y tradiciones que la habían encerrado durante años comenzaban a agrietarse lentamente ante la presencia de aquel hombre que no conocía límites ni respetaba cadenas impuestas. Los hombres influyentes del pueblo no tardaron en pronunciar sentencias. La condena contra Kaelen se propagó rápida y cruel como la pólvora, transformándolo en enemigo público número 1. Gobernador y policía tejieron una red implacable para atraparlo, pero aquella noticia no cayó en oídos sordos. Isabel, atrapada en su propia jaula dorada, vio en aquel forajido una oportunidad, un destello de esperanza para romper de una vez por todas con las ataduras invisibles que la mantenían retraída y silenciada. Su choque con la realidad, sin embargo,
sería tan brutal como necesario. En un instante de coraje desesperado, Isabel tomó la decisión que encendería el curso de sus días venideros. Sabía que acercarse a Caelen significaba nadar en aguas desconocidas y perturbadoras, pero su instinto le gritaba que la alianza con aquel hombre errante era la única ruta posible hacia la libertad. Encontrarlo no sería sencillo. La llegada de Caelen había alterado el orden rígido del pueblo, y su presencia era vigilada con ojos llenos de desprecio y miedo. No obstante, Isabel avanzó con pasos decididos, consciente de que cada movimiento estaba cargado de riesgo. Cuando por fin sus caminos se cruzaron, la atmósfera entre ambos se llenó de una electricidad tensa y casi palpable. Caelen observó a Isabel con ojos de un verde profundo, tan llenos de historias como de guerra, pero también de una curiosidad contenida. Ella, aunque llena de dudas, sintió que en esa mirada había un reflejo de su propia prisión, una lucha común bajo máscaras diferentes. La distancia que los separaba era a la vez un abismo cultural y un puente invisible de comprensión silenciosa. Las palabras entre ellos llegaron tardías y medidas, como con el paso de dos caminantes que desconocen el terreno, pero comparten un destino incierto. El choque de tradiciones, el peso de heridas no confesadas y la incertidumbre moldeaban cada frase y cada silencio. Isabel descubría en Caelen no solo al guerrero rebelde que desafió las reglas del pueblo, sino a una figura humana que llevaba su propia carga de cadenas. Él, a su vez, veía en ella algo más que una mujer atrapada, la chispa indomable de un fuego que reclamaba su derecho a arder libre. Sin embargo, la calma precaria no podía sostenerse sin estallar. La patrulla del pueblo se movía con rapidez, y la amenaza de captura se cernía sobre ellos con la frialdad de una sentencia definitiva. Bajo la luz mortecina de la luna, Isabel tomó la decisión que sellaría su destino: acompañar a Caelen en la huida que el pueblo planeaba para apresarlo. No había marcha atrás. Su mundo, antes definido por leyes de opresión y conformidad, ahora se abría a un sendero incierto y peligroso, marcado por la alianza entre dos almas que desafiaban la frontera de lo posible. Mientras planeaban los primeros pasos de su escape, cada sonido en la noche parecía un latido acelerado de la historia que estaban escribiendo juntos. Caelen, con su mirada fija en el horizonte, era la promesa de un mundo distinto. Isabel, con el corazón golpeando con fuerza en el pecho, sintió la dignidad rodando de nuevo por sus venas, mezclada con el miedo que solo la auténtica libertad puede provocar. Caminando entre sombras y susurros, vestidos con el riesgo que los acechaba, aquella pareja de rebeldes empezó a trazar un futuro que el pueblo no podía entender ni controlar. La frontera se expandía no solo en el terreno físico, sino en el espíritu de quienes osaban romper con las reglas antiguas. Y mientras el primer paso de aquella travesía clandestina se preparaba, la amenaza creciente se hacía más palpable. La vigilancia del pueblo se intensificaba, y con ella el peso insoportable de la justicia impuesta que no perdona ni olvida. Isabel y Caelen sabían que a partir de ese momento, cada instante sería una batalla por la vida y por un anhelo que era más grande que cualquier ley. El pueblo ya no era un refugio, era la prisión a la que debían escapar. Y en ese escape, más que huida, había una lucha por ser verdaderamente libres. La decisión quedó tomada. Isabel sujetó la mano de Caelen, firme y decidida. La noche los envolvió con su manto oscuro y silencioso, cómplice de su aventura. La patrulla avanzaba, implacable y despiadada, y ellos estaban en camino hacia un destino que nadie podía prever.
El vasto horizonte se desplegaba ante ellos mientras Kaelen guiaba a Isabel. Más allá de los límites que ella había conocido toda su vida, la naturaleza salvaje se presentaba ahora como un desafío implacable. El crujir de las ramas bajo sus pies y el susurro inquietante del viento en los árboles creaban una sinfonía de alerta constante. Isabel sentía por primera vez el impulso de cada pulmón llenarse con aire que sabía a libertad, pero también a peligro inminente. Kaelen, con la mirada firme y la respiración contenida, enseñaba a Isabel a observar cada pequeño detalle, la dirección del sol para orientarse, los rastros sutiles que dejaban los animales al pasar, el color y la textura de las hierbas que indicaban la presencia cercana de agua. Cada paso era una lección, cada sonido una advertencia. Aquel mundo tan distinto del pueblo donde Isabel había nacido parecía romper, sin intención, las cadenas invisibles que le habían pesado durante tantos años. La mujer, al principio desconcertada y hasta temerosa, comenzó a abandonar las ideas rígidas que había tenido sobre la fuerza. No era la fuerza de los gritos ni de las armas, sino una fortaleza profunda, grabada en el silencio de la tierra y en el respeto hacia su misma fragilidad. Había en aquella travesía un aprendizaje que iba más allá del cuerpo. Era un despertar del alma. Kaelen la miraba con leve orgullo, consciente de que Isabel estaba dando pasos que cambiarían su destino para siempre. Pero el recorrido no era solo un sendero hacia la libertad. Estaba sembrado de peligros que acechaban en cada sombra. Una noche, mientras avanzaban bajo la bóveda estrellada, un paquete de lobos emergió de la oscuridad, sus ojos brillando con ferocidad. Kaelen y Isabel retrocedieron lentamente, respirando en sincronía, hasta que, con movimientos rápidos y calculados, Kaelen realizó señales en silencio, y los lobos, desconcertados por la autoridad de aquel hombre, se dieron paso hacia la espesura. La experiencia los unió más, fortaleciendo el vínculo que se había ido gestando en pesado mutismo y miradas cómplices. Pero no solo la naturaleza presentaba amenazas. El sonido familiar de cascos resonó en la lejanía. Hombres del pueblo. La persecución era implacable. Isabel sintió un frío intenso recorrerle la espalda. El miedo que creía haber dejado atrás se colaba en su pecho como una sombra siniestra. Kaelen apretó su mano con firmeza, una llamada a mantener la calma y seguir adelante. Sabían que la huida sería larga y que no podían permitirse detenerse. En un breve descanso junto a un arroyo silencioso, Isabel sintió la fuerza del agua correr junto a sus pensamientos turbulentos. Kaelen habló de su pueblo, de la tradición que había desafiado, de la lucha constante por romper cadenas invisibles tan antiguas como la tierra. Isabel, escuchando, empezó a comprender que la libertad no se entrega, se conquista, paso a paso, a golpe de decisión y sacrificio. El tiempo bajo el sol quemante y los cielos abiertos comenzó a transmutar a Isabel. Aquella mujer, antes resignada, pasiva y encerrada en el molde de una vida sin elección, ahora mordía la vida con ansias nuevas. Kaelen veía en ella la llama que no se apaga, la rebeldía que había esperado ver en alguien que no fuera su propia sombra. Pero la travesía reservaba un giro inesperado, una sombra del pasado que amenazaba con sepultar el presente en un solo golpe. En medio de un claro bañado por la luz mortecina del atardecer, una figura emergió, caminando con la determinación helada de quien no tiene espacio para dudas. Era Martín, un viejo conocido de Isabel, cuyo nombre levantaba en ella un eco de temor y secretos que se negaba a enfrentar. Su presencia cortó el instante como una cuchilla afilada.
Martín observó a Isabel y Kaelen con una mezcla de escarnio y amenaza. Sus ojos destilando la intención clara y peligrosa de exponer vergüenzas ocultas tras las sombras del tiempo. Isabel sintió cómo el suelo parecía abrirse bajo sus pies, como si el pasado torturara el presente con un aliento gélido que anunciaba tormenta. Kaelen tensó la mandíbula, sus instintos de protector despertando con fuerza. Isabel, atrapada entre el miedo y la necesidad de seguir adelante, comprendió que la sombra que traía Martín no solo podía destruir su presente, sino dejar en ruinas el frágil sueño de libertad que ella y Kaelen recién comenzaban a construir. La alianza nacida en la huida se vio forzada a encarar un enemigo inesperado, uno que no venía de la naturaleza ni de la persecución legal, sino del oscuro rincón donde el pasado se niega a morir. Sin decir palabra, el aire se cargó, pesado y denso. Las miradas se cruzaron, y la tensión se volvió insoportable. No era solo un encuentro casual, era el umbral de una batalla que trascendía cuerpos y tierras, que penetraba en heridas viejas que todavía sangraban. Isabel respiró profundo, sintiendo que su recién descubierta libertad pendía de un hilo tan fino como vulnerable. Sabía que confrontar aquel fantasma del pasado sería inevitable, que la huida no solo exigía pasos físicos, sino la valentía de enfrentar aquello que había sido negado por tanto tiempo. La noche comenzó a envolverlos, mientras la figura de Martín se mantuvo firme, impidiendo el avance y sembrando amenazas silenciosas que resonaban en el alma de Isabel. El viaje hacia la libertad se tornaba ahora en una lucha no solo contra la frontera implacable ni la persecución cruel, sino contra los secretos que alguien estaba dispuesto a revelar para destruir el frágil lazo forjado entre una mujer que aprendía a ser libre y un guerrero apache que desafiaba todas las reglas. El futuro inmediato se mostraba oscuro y lleno de incertidumbre, y en ese instante de tensión infinita, Isabel comprendió que la verdadera prueba apenas comenzaba. El silencio entre los árboles crecía como una sombra que se extendía con paso lento, pero implacable. Isabel sentía el latido de su propio corazón mezclarse con el crujir de las hojas secas bajo sus botas. El peso del pasado, aquel amor prohibido que había marcado cada decisión y la traición que la había sellado, se arrastraba como un espectro a cada paso. En esta tierra áspera y silenciosa, donde la vida parecía tan frágil como un suspiro, su historia emergía para tomar una forma que ella nunca imaginó. Kaelen permanecía cerca, sus ojos oscuros vigilando el horizonte, atentos a cada posible amenaza. Observaba a Isabel con una mezcla de respeto y ternura contenida, consciente de que la mujer que lo acompañaba no solo cargaba con sus propios demonios, sino también con heridas que parecían más antiguas que las montañas mismas. La distancia que antes los separaba cedía, reemplazada por un entendimiento silencioso. Cada gesto, cada suspiro, era un puente hacia el otro, pero la tormenta que los seguía se hacía sentir más presente. El rostro de Isabel se contraía al recordar aquella historia que solo en sus momentos más solitarios se permitía revelar en sus pensamientos. Había amado en secreto a alguien que la había jurado y luego abandonado, acompañada no solo de burlas, sino también de la indiferencia cruel de su propia sangre. Su familia, que ella creía refugio, se convirtió en prisión, con barrotes de silencios y acusaciones veladas. La traición de aquellos en quienes confiaba la había dejado marcada, como una cicatriz invisible que la condenaba a un destino que no había elegido. Kaelen,
en su firmeza habitual, no solo escuchaba, sino que integraba cada fragmento de dolor, devolviéndole a Isabel una fuerza que creía perdida. Sus palabras no necesitaban ser muchas para construir ese refugio en medio del desierto implacable. A cada paso le recordaba que la valentía no era la ausencia de miedo, sino la decisión constante de seguir adelante, a pesar de él. En su compañía los fantasmas parecían menguar, pero nunca del todo desaparecer. Sin embargo, esa tregua momentánea se quebró cuando el sonido metálico de cascos rompió la quietud como un disparo inesperado. Desde la linde del bosque surgió una cuadrilla, enviada por el pueblo. Hombres endurecidos, rostros duros y ojos llenos de odio y determinación. Su misión era clara y despiadada: capturar a Kaelen y castigar a cualquiera que se atreviera a ayudarlo. No había lugar para compasión bajo esa ley implacable. La presencia de esos perseguidores reavivó en Isabel un fuego que creía extinguido. La lucha ya no era solo de Kaelen. Ahora ella debía elegir si sucumbir o luchar junto a él. Su cuerpo se tensó, y sin mediar palabra, Kaelen tomó su mano con firmeza. Un pacto silencioso grabado en el instante. Juntos en la noche que se volvía más oscura, se adentraron en un camino donde solo la astucia y la determinación servirían para sobrevivir. Mientras avanzaban con precaución y el pulso acelerado, apareció una figura que detuvo el tiempo. Una mujer de mirada acerada, vestida con ropas gastadas pero dignas. Emergió entre las sombras y les clavó una mirada que parecía perforar hasta el alma. Su presencia era una amenaza y una promesa al mismo tiempo. Nadie podía descifrar aún si sería aliada o rival. La mujer exhaló un suspiro que parecía llevar siglos de secretos y observaciones. Kaelen y Isabel intercambiaron una mirada cautelosa. La desconfianza se instaló antes que las palabras, porque en ese mundo, donde cada paso era un riesgo sin garantías, la prudencia era el escudo más valioso. Sin embargo, la figura misteriosa habló con voz firme, pero cargada de urgencia. Les advirtió que la cuadrilla estaba más cerca de lo que imaginaban, y que la única ayuda real requeriría de sacrificios. El futuro que ofrecía no era sencillo ni noble, sino un camino envuelto en antiguas lealtades y planes que se extendían más allá del horizonte visible. En el silencio que siguió, Isabel sintió cómo un trozo de aquella tormenta interna se partía en dos. La revelación de que su propia familia guardaba un oscuro secreto, una carta o símbolo descubierto recientemente, llegó a ella como un frío cortante que atravesaba las capas de su alma. Algo enterrado en las raíces de su sangre la conectaba con la historia de Kaelen de una manera que nunca había sospechado. Bajo la luz débil que filtraba la luna, sus dedos vacilaron al sostener aquel papel, la prueba tangible de un legado oculto. Kaelen notó la transformación inmediata en Isabel. Sus ojos, antes llenos de miedo, ahora chispeaban con una mezcla de incredulidad y resolución. La verdad, tan amenazante como liberadora, comenzaba a tejer un nuevo destino para ambos. La mujer misteriosa, por su parte, observaba en silencio, como si guardara la llave para abrir o cerrar la puerta que los unía. La noche estuvo cargada de un silencio que pesaba más que cualquier palabra. La alianza entre Isabel y Kaelen se profundizaba, pero la sombra de ese secreto también echaba raíces, anunciando tormentas más oscuras que inevitablemente tendrían que enfrentar. El antiguo enemigo no estaba solo en el pueblo.
Los adversarios de Kaelen, dentro de su propia historia, comenzaban a moverse en las sombras, acechándolos con la impaciencia de quien espera cobrar cuentas pendientes. La frontera no solo delineaba tierras, sino destinos entrelazados y secretos por descubrir. Isabel comprendía que la búsqueda de su verdadera libertad era un sendero tortuoso, un camino donde la lealtad y la traición podrían entrecruzarse con un solo giro del destino. En ese instante, con la carta aún temblando en sus manos y el frío de la noche envolviéndolos, una pregunta ardía en su mente. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar para enfrentar las reglas que los habían mantenido prisioneros? La respuesta a esa pregunta se ocultaba en el próximo movimiento, en el abismo que se abría ante ellos, pronto a revelarse en forma de un nuevo capítulo, donde secretos familiares y pasados olvidados se enfrentarían con la fuerza indómita de dos almas que ya no aceptaban cadenas. Isabel apretó con fuerza la carta en sus manos, como si sostener aquel trozo de papel pudiera contener la tormenta que se desataba en su interior. La mujer que había sido toda su vida parecía desvanecerse poco a poco, mientras una nueva verdad, tan incómoda como necesaria, empezaba a revelar un vínculo con Kaelen que ni ella misma quiso imaginar. La sombra de la mujer misteriosa aún flotaba en el campamento. Sus palabras resonaban con un peso ancestral. La libertad que ambos buscaban tenía un precio, y ese precio podía ser la renuncia a los sueños que Isabel guardaba desde niña. Kaelen, siempre vigilante y decidido, estudió aquel rostro que desafiaba las leyes del pueblo y las suyas propias. Su historia de ruptura con la tribu surgía entre sus palabras pausadas, la profunda herida de un hombre que eligió el camino solitario por convicción, pero no sin cicatrices. La rebelión no era solo un acto político, sino un grito que venía de lo más profundo de su ser. Una exigencia por la dignidad arrebatada. Mientras narraba su pasado, Isabel comprendió que aquel guerrero, lejos de ser un simple forajido, llevaba el peso de un legado más complejo. Una lucha contra cadenas mucho más antiguas que las de su propio matrimonio. La mujer misteriosa cruzó la mirada con Isabel, una mezcla de advertencia y desafío en sus ojos. No puedo ayudarte sin que renuncies a lo que crees que es tu libertad, dijo con voz firme, dejando caer un silencio cargado de amenaza velada. Isabel sintió cómo las palabras le atravesaban la piel, obligándola a cuestionar hasta qué punto estaba dispuesta a sacrificar todo lo que había anhelado para seguir ese camino incierto. ¿Sería capaz de entregar su autonomía para formar parte de un plan mayor? Uno que escapaba a su comprensión, pero prometía una libertad colectiva. El fuego del campamento danzaba reflejando la duda en sus ojos. Kaelen apretó su mano, un ancla en medio de la tormenta interior que se desataba en ella. En ese instante, una tensión creció en el aire, como si los propios árboles alrededor contuvieran el aliento, atestiguando la encrucijada en que ambos se encontraban. Decidir implicaba renunciar, pero también significaba avanzar. Y en esta balanza frágil pendía su destino común. La mujer misteriosa permaneció en silencio, consciente del poder de aquel momento. De repente un ruido seco rompió la quietud, ramas quebrándose bajo pasos apresurados. Aullidos ahogados recorrieron el campamento, y antes de que pudieran reaccionar, un ataque sorpresivo lanzó una sombra oscura sobre su refugio. La madrugada se tiñó de caos y fuego. Gritos cortaron el aire mientras hombres armados, enviados por enemigos antiguos y por la cuadrilla del pueblo, irrumpían con furia implacable. La hoguera se apagó
y el humo llenó el cielo con un olor a desolación. Isabel y Kaelen apenas tuvieron tiempo para reaccionar. En medio de la confusión, los gritos de órdenes y el estrépito de disparos creaban un coro ensordecedor. El suelo temblaba bajo sus pies, y el roce de las manos era el único contacto seguro en un mundo que se venía abajo. Satélites de desesperación les obligaron a tomar decisiones en segundos. Permanecer significaría la captura o la muerte. Separarse era la única esperanza para sobrevivir. Con un último cruce de miradas, cargadas de dolor y promesas silenciosas, ambos emprendieron caminos opuestos. Isabel, con el corazón desgarrado por la necesidad de huir sin él, sintió que la furia y la determinación crecían en su pecho. Kaelen, por su parte, desapareció entre los árboles como una sombra indomable, consciente de que su supervivencia también dependía de la esperanza que ella representaba. El campamento ya no era un lugar seguro. La traición y el peligro se materializaban en cada figura armada que avanzaba sin piedad. La alianza que habían construido con tanto esfuerzo quedó fragmentada, pero el lazo invisible que los unía se mantenía intacto, fuerte y doloroso como una herida abierta. Isabel supo, en ese instante, que separarse no era un final, sino el comienzo de la prueba más dura que afrontarían, la lucha solitaria para volver a encontrarse en un mundo que parecía decidido a destrozarlos. Con pasos rápidos y sentidos alerta, Isabel se adentró en la oscuridad, la noche cubriéndola como un manto de incertidumbre. La mujer que por fin se atrevía a soñar con la libertad, ahora debía enfrentarse a la cruel realidad de la separación y el peligro constante. Mientras las sombras del enemigo se acercaban, su mente se aferraba a un solo pensamiento: encontrar a Kaelen sería su única forma de salvar esa chispa de esperanza que aún ardía entre ellos. El bosque, testigo mudo de secretos y huidas, se convirtió en su laberinto. Cada ruido, cada susurro del viento, era un recordatorio de que no había vuelta atrás. La distancia entre ellos se ensanchaba, pero también crecía el anhelo y la necesidad de reunirse. La frontera que antes dividía pueblos y culturas, ahora marcaba un camino de supervivencia y redención. Y mientras Isabel desaparecía entre los árboles, el eco de las botas de la cuadrilla resonaba con insistencia tras ella. La batalla apenas comenzaba, y en la vastedad del territorio que ahora exploraban por separado, la pregunta latente era clara y aterradora. ¿Podrían sobrevivir separados lo suficiente para volver a estar juntos? La respuesta se ocultaba en los próximos días, pero la audacia de aquella mujer y el espíritu indómito del guerrero apache seguían siendo la promesa de que, pese al caos, ninguna regla era demasiado fuerte para romperse. Las sombras se alargaban mientras Isabel avanzaba con pasos firmes por aquella tierra áspera, marcada por los senderos que solo los desesperados y los libres se atrevían a pisar. La separación forzada de Kaelen había sido un golpe brutal, pero no hubo espacio para el desánimo. El fuego que Kaelen había encendido en ella seguía latiendo, ahora más intenso, con la fuerza de quien sabe que cada segundo cuenta y que el verdadero desafío apenas comienza. En medio de territorios desconocidos, definidos por señales que solo Kaelen sabía leer, Isabel enfrentaba el frío y el silencio con una resolución renovada. El miedo seguía allí, constante, pero no dominaba su espíritu. Aquella mujer que durante años se había conformado con la sombra de un destino impuesto, ahora sentía que rompía con todas las cadenas, no solo las visibles, sino las invisibles que el pueblo y su propia historia habían instalado en su alma. Cada amanecer era un combate, cada noche una prueba de fortaleza interior. Mientras tanto, Kaelen, lejos pero no olvidado,
libraba su propia batalla. El contacto con su tribu, ese territorio de reglas y expectativas ajenas, se había vuelto una tormenta interior. La ruptura con sus raíces, la afrenta de su rebeldía, creaban grietas profundas que amenazaban con consumirlo. Sin embargo, en esa confrontación con sus propios límites, hallaba un fuego más auténtico, uno que no aceptaba concesiones ni cadenas antiguas. Cada palabra, cada mirada lanzada a sus perseguidores era una reafirmación de quién era y de lo que luchaba por preservar. Una libertad digna y auténtica, aunque costara todas las lágrimas y batallas. Entre ambos, la distancia física, no. Lograba romper el vínculo que ya se había tejido con hilos de experiencia compartida y sueños nacientes. Isabel recordaba las enseñanzas de Caelen y encontraba en ellas un aliento para continuar. No era una mera persecución o una huida desordenada, sino el preludio de una alianza destinada a desafiar no solo el sistema que los oprimía, sino también las convenciones que ellos mismos habían interiorizado. Comprendían en ese punto crítico que la sola supervivencia no bastaría. Su lucha exigía unidad, coraje y la valentía para romper con todo lo establecido, aunque los enfrentara a sus seres queridos o significara la condena social definitiva. El soplo de la amenaza llegó en forma directa e implacable. Una advertencia clara y cruda para Isabel, que se grabó en su piel y en su mente con la dureza de una sentencia. Si ella no regresaba y se sometía a las normas que el pueblo dictaba, entonces Caelen pagaría con su vida. La frontera entre libertad y muerte se volvía más estrecha y afilada que nunca. La voz que llegó con el viento les recordó que la historia no se escribiría sin sangre ni sacrificios. Isabel comprendió que para seguir soñando con un futuro distinto, debía tomar ahora una decisión definitiva, una que la alejaría de lo conocido y la sumergiría en el conflicto más profundo de sus vidas. La verdadera batalla no solo sería con balas o riñas, sino con las raíces mismas del dolor que habían cultivado generaciones. La noche se cerró sobre ella mientras la amenaza se hacía un pulso firme y letal. La despedida silenciosa con Caelen llevaba el peso de un juramento no verbalizado. Regresar sería, a partir de ahora, una lucha encarnizada para transformar una frontera que no era solo geográfica, sino también espiritual y social. En cada latido de su corazón, Isabel supo que el riesgo era inmenso, que todo podía perderse en ese juego de poder y miedo. Pero también sintió la llama indómita del cambio, la urgencia de despojarse de la mujer que fue, para dar paso a la que podía ser, una mujer libre que confrontaría sin miedo a quienes apostaban por mantenerla prisionera. El destino de ambos se entrelazaba ahora más que nunca, sostenido por la certeza incuestionable de que solo unidos podrían desafiar el peso de siglos de reglas y silencios impuestos. Y mientras la amenaza pendía sobre ella como una sombra mortal, Isabel decidió que no estaba dispuesta a retroceder. La frontera, esa línea marcada en mapas y corazones, estaba a punto de ser reescrita por sus propias fuerzas. La respuesta estaba en lo que haría en las próximas horas, en el enfrentamiento inevitable con las normas que la querían doblegada, y el pueblo que no perdonaría su rebeldía. El dilema era claro, y un silencio terrible se extendió entre las estrellas que vigilaban el destino de dos almas destinadas a romper todas las reglas. El tiempo se agotaba. La amenaza directa contra Caelen era un ultimátum. Si Isabel no volvía y aceptaba las cadenas del pueblo, la vida del guerrero apache estaría en las manos de sus enemigos.
Era la hora de decidir. El aire en el pequeño pueblo fronterizo estaba cargado de un silencio tenso, como el preludio de una tormenta contenida. Isabel se abría paso por el camino polvoriento que conducía al rancho familiar, sus pasos firmes pero su espíritu marcado por años de sometimiento y tradición. Había regresado con la determinación ardiente de alguien que por fin había comprendido que la única forma de romper cadenas era enfrentarlas cara a cara. El horizonte se extendía ante ella, pero el verdadero desafío esperaba en el corazón del pueblo. Las miradas apenas disimulaban sorpresa, desconfianza y temor cuando la vieron volver. Esta vez acompañada no solo de su propia voluntad, sino de Kaelen, el guerrero apache, que desde hace tiempo había basado su lucha en desafiar las reglas impuestas. No eran solo dos figuras físicas, eran la encarnación de una rebelión que amenazaba con desbaratar años de silencios y opresión. La familia de Isabel la aguardaba con un semblante rígido y enojado. Sus palabras eran duras y llenas de reproche. No entendían ni aceptaban su nueva postura. Sabían que la alianza con Kaelen no solo ponía en peligro su honra, sino toda la estructura patriarcal que sostenía el pueblo. Isabel los escuchaba, con el rostro iluminado por una mezcla de dolor y desafío. No estaba allí para plegarse nuevamente. Ella había decidido ser el viento que desbaratara viejas costumbres. Entre los murmullos y susurros que crecían como enredaderas agresivas, comenzaron a aflorar alianzas inesperadas. Algunos vecinos que hasta hacía poco compartían la misma rutina de aceptación, mostraban ahora signos de inquietud, y bajo esa inquietud, un atisbo de esperanza. Pequeñas conexiones salieron de las sombras, personajes marginales y silenciados, que veían en Isabel y Kaelen esa audacia que ellos mismos habían olvidado poseer. Pero también emergieron antiguos resentimientos y tensiones ocultas. Triángulos de poder se manifestaban como fantasmas entre los muros de adobe y madera. La familia de Isabel colaboraba estrechamente con figuras de autoridad, tejiendo una red de persecución que amenazaba con atrapar no solo al guerrero apache, sino a todos los que se rebelaban contra el rigor social. La verdad oculta salía lentamente a la superficie. No se trataba únicamente de control, sino de miedo a perder la hegemonía de una era que se tambaleaba. Isabel, con la voz clara y el espíritu implacable, se dirigió a la comunidad congregada en la plaza del pueblo. Su discurso fue un acto de valentía sin retorno, una ruptura frontal con las cadenas del pasado. Desafió las tradiciones que la habían aprisionado, puso en tela de juicio la sumisión femenina y cuestionó la justicia de normas que mantenían a hombres y mujeres atados a un orden injusto. Sus palabras resonaron con la fuerza de un grito contenido por años, despertando ecos en corazones que hasta entonces se habían mantenido dormidos. Kaelen estuvo a su lado, firme y silencioso, guardián de ese despertar colectivo. La presencia del guerrero apache, un hombre que había roto las reglas no solo por rebeldía, sino por convicción profunda, otorgaba peso y verdad al acto de Isabel. Su alianza era el puente entre un mundo que se resistía a morir y otro que luchaba por nacer. Pero la autoridad local no había permanecido ajena a este levantamiento. La noticia llegó rápido. Se decretaba la captura inmediata de Isabel como insumisa, agitadora y aliada de un forajido. La orden no solo era una sentencia personal, sino un aviso feroz a quienes pensaran desafiarla. Estructura. Un grupo armado comenzó a movilizarse. Sus pasos resonaban con la dureza de una tormenta que no conoce clemencia. Los hombres se encaminaban hacia el rancho familiar, decididos a acabar con cualquier semilla de rebelión. La tensión se quebraba en cada mirada, en cada respiración contenida. En el rostro de Isabel
se mezclaban la determinación y el temor, el peso de la historia y la carga de las decisiones que ahora la convertían en blanco. Sabía que esa noche no sería igual a ninguna otra, que el equilibrio de poder pendía de un hilo amenazado por la llegada de aquellos, con armas y juramentos fatídicos. Kaelen sostuvo la mano de Isabel con fuerza, recordándole con ese gesto silencioso que no estaban solos. La comunidad que había despertado estaba dispuesta a seguir el ejemplo, pero el camino sería arduo y plagado de sacrificios. Las primeras sombras del grupo armado por fin aparecieron en el horizonte, acercándose hacia el rancho, mientras el viento frío anunciaba la tormenta que desataría no solo el choque de cuerpos, sino la confrontación de un pueblo consigo mismo. La libertad conquistada se volvía frágil y pendía de un hilo tan delgado que cada instante sería decisivo para definir el futuro de Isabel, de Kaelen y de todos aquellos que se atrevieran a romper las reglas antiguas. El rancho se preparaba para afrontar la tempestad. La lluvia caía con furia sobre el pueblo, cada gota golpeando el suelo con un estruendo que parecía borrar por un instante el murmullo inquietante de la preparación para la batalla. Kaelen, Isabel y sus poco más que valientes aliados se movían con una mezcla de urgencia y determinación, conscientes de que lo que estaba por venir marcaría un antes y un después en sus vidas. La noche, oscura y tempestiva, se convertía en el espejo de la tormenta interna que los consumía. Isabel recorrió el rancho familiar por última vez, sus dedos rozando las maderas ya gastadas, recordando en susurros las sombras que allí se habían instalado durante años. Era la atalaya de sus miedos y también el refugio derrumbado de sus esperanzas. Cada rincón estaba cargado de historia y de silencios cómplices. Pero ahora, la mujer que nunca fue libre sentía en la piel el latir renovado de una rebeldía que ardía bajo la lluvia, una fuerza imparable que la impulsaba a desafiar no solo a su familia, sino a todo un sistema dispuesto a aplastarla. Kaelen la observaba con una mezcla de respeto y preocupación. Sus ojos verdes brillaban detrás del aguacero, reflejando la intensidad de sus propios demonios y la necesidad urgente de proteger aquello que juntos habían comenzado a construir. Sus manos fuertes y curtidas por la batalla se entrelazaron con las de Isabel, un pacto silencioso que no necesitaba palabras para atar sus destinos. Juntos eran mucho más que un guerrero y una mujer. Eran la encarnación viva de un cambio que muchos temían. Los aliados, hombres y mujeres que alguna vez fueron marginales, ahora portaban la luz tenue de la resistencia. Algunos apenas podían sostener sus armas, otros mostraban cicatrices visibles y otras invisibles, pero todos compartían una decisión firme: defender la recién conquistada libertad, aunque el precio fuera la sangre y la entrega total. Susurraban órdenes bajas y planificaban cada detalle, conscientes de que el enemigo no solo avanzaba, sino que lo hacía con la brutalidad que solo la desesperación y el miedo pueden engendrar. El aire se llenaba de una extraña calma, como si la naturaleza misma contuviera el aliento. La tormenta no era solo la lluvia que caía sin descanso, sino la tensión acumulada en cada mirada, en cada movimiento cauto que preparaba la emboscada definitiva. Isabel sintió la presión del miedo y la adrenalina mezclarse, un cóctel tan primitivo como potente que le recordaba que no podía permitirse flaquear. El pasado la había moldeado para sobrevivir en silencio, pero esa noche la forzaba a alzar la voz sin importar las consecuencias. En el centro de la sala principal se escuchaban voces bajas que compartían historias y estrategias. Kaelen repasaba en su mente el mapa, invisible del terreno.
las posibles rutas de ataque y defensa, los puntos débiles que podían explotar y, sobre todo, dónde proteger a Isabel. Su lucha no era solo contra los hombres armados que avanzaban desde el pueblo, sino contra todo un sistema que se resistía a soltar sus cadenas. Pero había algo más complejo: la batalla personal de Isabel contra sus propias inseguridades. La mujer que renacía y que debía enfrentarse no solo a enemigos externos, sino a la sombra de quien fue. El reloj avanzaba implacable mientras la lluvia se convertía en un telón que amortiguaba los sonidos del mundo. Isabel cerró los ojos un instante, respiró profundo y dejó que el agua limpiara algo más que la suciedad del cuerpo. Era una purificación simbólica, una liberación interna que transformaba su esencia. Sabía que la mujer que estaba a punto de pisar el campo de batalla no era la misma que años atrás había aceptado su destino con resignación. Pero entonces, como un golpe anunciado desde las entrañas del tiempo, el ruido de cascos y el eco de pasos multiplicados rompieron la quietud. El grupo armado, liderado por un hombre de aspecto severo y rostro curtido por años de autoridad sin cuestionamientos, apareció en la entrada del rancho como una sombra que devoraba la última luz. Sus armas relucían bajo los relámpagos y sus miradas eran fuego y sentencia. Kaelen dio un paso adelante, firme y desafiante, mientras Isabel sentía el pulso acelerado recorrer cada músculo. El líder enemigo avanzó incumplido, la boca dibujando palabras amenazantes que resonaban en la tormenta. La orden de captura era clara, y la ejecución no conocía piedad ni razones. La vieja autoridad que intentaba recuperar el control era implacable, un monstruo que devoraba todo lo que desafiaba su poder. Aquel momento fue la culminación de todo lo que habían vivido y de lo que tanto habían arriesgado. Isabel, con la ropa empapada y el cabello pegado al rostro, enfrentó a la multitud con una valentía que apenas alcanzaba a creer propia. Su voz, aunque cansada por la lluvia, atravesó el aire como un latido decisivo. Clamó por la libertad, por el derecho de cada mujer a ser dueña de su destino, por la ruptura de cadenas impuestas con violencia y silencio. Kaelen estuvo a su lado, roca inamovible, sosteniendo el peso de una lucha que ya había traspasado la frontera del cuerpo para habitar el alma. Sus ojos verdes buscaron en Isabel no solo la compañera, sino la esperanza encendida en la oscuridad de aquel mundo que se negaba a cambiar. Los hombres armados se detuvieron, las dudas asomaron entre ellos. No era solo la fuerza física la que los enfrentaba, era la determinación de un pueblo que empezaba a despertar y la certeza irreversible de que aunque el camino fuera empedrado de sacrificios, la libertad no sería apresada ni silenciada. Mientras los primeros relámpagos iluminaban la escena caótica, los pasos de la autoridad se acercaban con la furia de un huracán personal. El líder enemigo, con voz feroz y mirada obstinada, irrumpió en el espacio dispuesto para enfrentar a Kaelen cara a cara, dispuesto a poner fin a su desafío y a sembrar miedo en quienes creían en el cambio. La tormenta desatada no solo era externa, sino interna. La confrontación definitiva se avecinaba, poniendo a prueba no solo fuerzas abiertas, sino el espíritu mismo de aquellos que habían decidido romper todas las reglas. El destino de Isabel y Kaelen pendía ahora de aquella batalla inminente, donde todo lo que habían construido sería puesto a prueba bajo la lluvia y el trueno. El líder del grupo enemigo irrumpió en la escena para un enfrentamiento personal con Kaelen. La lluvia caía con fuerza sobre el rancho, lavando con su furia las heridas y el cansancio de una noche que se prometía eterna.
Cada gota rasgaba el aire frío, mezclándose con el olor a tierra mojada y pólvora, mientras el pueblo yacía al borde de una batalla que trascendía el cuerpo. Era una lucha por el alma misma de aquellos que anhelaban romper las cadenas del pasado. Kaelen avanzó con paso firme, su figura recortada contra el fulgor de los relámpagos que iluminaban el cielo tormentoso. La mirada en sus ojos verdes era un faro inquebrantable, un mensaje silencioso que no pedía clemencia, sino justicia. Frente a él, el líder enemigo irrumpía con la fuerza brutal de un sistema que se negaba a morir, cortando la autoridad de una era que se aferraba con uñas y dientes al control que Isabel y Kaelen amenazaban con deshacer. «Has roto las reglas que sostienen este pueblo, Kaelen», bramó el hombre. Su voz un trueno que parecía querer subyugar la determinación que vibraba en el aire. «Tu rebeldía será castigada, y ella, Isabel, pagará el precio de desafiar el orden». Pero Kaelen no retrocedió. «No es la rebeldía la que deben temer», respondió, con voz firme, impregnada de la dignidad de un guerrero que lleva siglos luchando por la libertad de su pueblo. Es el silencio conformista de aquellos que aceptan vivir encadenados. Mientras los hombres armados se tensaban, listos para la embestida, Isabel sintió que cada palabra de Kaelen disolvía el miedo que la había acompañado hasta ese instante. La mujer que nunca fue libre alzó la voz, su voz clara y tajante, cortando la tormenta como un acero definitivo. «Yo soy libre», proclamó con un vigor que retumbó en las paredes del rancho. «Y cada mujer aquí tiene el derecho de decidir su propio destino. Esta es nuestra tierra, y ningún hombre podrá arrebatarnos la dignidad». El murmullo en la multitud se transformó en un eco creciente. Algunos ojos que antes solo mostraban temor, ahora brillaban con una inesperada chispa de esperanza. Entre el estrépito de la lluvia y el trueno, la comunidad empezaba a despertar. No era solo un grito contra el dominio, sino un llamado ancestral para romper siglos de cadenas invisibles. El líder enemigo, sintiendo el suelo ceder bajo su autoridad, lanzó su desafío final, con la furia de quien no acepta perder. Avanzó hacia Kaelen, dispuesta a terminar con aquella amenaza. Pero Kaelen estaba listo. La confrontación no era solo una disputa de cuerpos, sino la manifestación sagrada de una lucha que llevaba siglos gestándose en los silencios de ambos. Con cada palabra, con cada gesto, se tejía el último capítulo de una historia donde el amor y la libertad se entrelazaban para romper reglas milenarias. La batalla estalló, no solo en fuerza bruta, sino en el choque de voluntades y convicciones profundas. El estruendo de las armas se mezcló con el rugido de la tormenta, mientras Isabel y sus aliados enfrentaban con valentía a los hombres que avanzaban, conscientes de que estaban defendiendo algo más que un espacio físico. Defendían un futuro. En medio del caos, Isabel sintió que el miedo se convertía en coraje, y que la mujer que había vivido encadenada por años renacía con cada desafío. La alianza con Kaelen, forjada en la adversidad, se volvió la armadura impenetrable que protegía no solo sus cuerpos, sino sus espíritus. Cuando la tormenta comenzó a amainar y el albor del día filtraba su luz temblorosa entre las nubes, la calma reveló el precio pagado. Algunos aliados y enemigos yacían en el suelo, marcando el cimiento doloroso sobre el que ahora se erigía la esperanza. Kaelen, con heridas visibles pero con la dignidad intacta, se acercó a Isabel.
Sus manos, fuertes y tiernas a la vez, se entrelazaron sin necesidad de palabras. En la mirada del guerrero apache y la mujer libre ya no había cadenas, sino la promesa de un futuro cambiado. Isabel, por primera vez en su vida, caminó sin cargas ni miedos, sintiendo el cálido sol que rompía las sombras, no solo en el valle, sino en su alma. Su voz resonó una vez más, esta vez como un faro para quienes aún temían soltarse. La libertad no se hereda, se conquista cada día. Y hoy, juntos, comenzamos el camino hacia un mundo donde el amor y la justicia sean el único código. El pueblo lentamente empezó a cambiar. Las mujeres que antes se ocultaban, ahora emergían, con paso firme. Los hombres que entendían la fuerza de la transformación ofrecían apoyo silencioso. Y en el horizonte, la frontera se abría no solo en tierra, sino en espíritu. Isabel y Kaelen, símbolos vivos de ruptura y esperanza, se marcharon juntos rumbo al vasto paisaje que los esperaba. Por primera vez, sin cadenas, sin miedo, con la certeza de que sus historias serían el legado para quienes vinieran después. El viento que cruzaba las praderas parecía susurrar un secreto antiguo, que ningún código impuesto es más fuerte que el deseo indomable de vivir en libertad y amor verdadero. Y así, en aquel amanecer marcado por la tormenta y la resistencia, la mujer que nunca fue libre, finalmente rompió todas las reglas, junto al guerrero apache que le enseñó a creer que otro mundo era posible.